Resulta que vamos a hablar de la historia escondida del Uruguay, de esos mitos y verdades que están dentro de nuestra memoria colectiva. ¿Quién es Artigas realmente? ¿Es como nos lo pintaron en la escuela? ¿Cómo son los indígenas del Uruguay? Nosotros ya nos metimos en este tema en algún momento. ¿Cómo es los símbolos del Uruguay? ¿De dónde salen? ¿Hay masonería en el medio, en nuestro escudo nacional? De esto y mucho vamos a estar hablando con Leonardo Borges. Él es periodista, escritor, historiador, comunicador y un hombre de la casa. Sí, Bienvenido. que por suerte rejuveneció y te vimos viejo. ¿Viste, no? Te vimos como viejo, estás mejor, volviste. Volví, pero el futuro no es prometedor. ¿Qué app del demonio eso? No, no. A mí no me agarran, no sé cómo te agarraron acá. Están todos poniéndose crema todo el mundo. Estamos hoy. hablando de una app que apareció, que bueno, que todo el mundo está en las redes sociales envejeciéndose, viéndose a sí mismo cómo sería en el futuro, ¿no? En algo contigo lo hicieron todos, nosotros por Sí. supuesto que no. Bueno, Porque de Uruguay no somos tan también, valientes. pero nosotros vimos a Leo hoy de mañana que Bienvenido estaba a Uruguay. veterano. Sí, el peor fue Nico Núñez. Nico No, Núñez salió Destruido. destruido. Nico, por eso le vi una bolsa llena de cremas, de humectantes. Bueno, muy bien. Tenemos una historia oficial que fue la que nos contaron, la que nos cuentan en la escuela. A eso le llamamos la historia oficial, ¿no? Sí, Leo, sí. en un punto. La historia oficial en Por- realidad por es un qué, conjunto. eso está. ¿Por qué es una construcción y en realidad no es la verdadera? Sí, no sé si la verdadera sea lo que debamos decir, porque la verdadera suena a historia oficial, de alguna manera. La historia se construye o debe construirse a través de la discusión, del debate. Cuando vos tenés una sola historia, ahí lo que termina dándose, de alguna manera, es una dictadura, ¿no? Es el autoritarismo del sistema político que te dice, bueno, Artigas era esto, los charrúas eran esto, la garra charrúa existe, la banda oriental de alguna manera configura el Uruguay o los uruguayos actuales. Entonces, Pero no puede ser que todos los datos ya estén totalmente confirmados y se sepa que es esa la historia. ¿No existe eso en historia? no existe. Porque si existiera una sola historia, lo único que haríamos es agregar páginas a un libro, que sería la historia. Cada época histórica le pregunta diferentes cosas al pasado y obtiene diferentes respuestas. ¿Qué es lo que necesita en su momento? En 1910, Zorrilla de San Martín vio que el Uruguay lo que necesitaba era una nacionalidad. Y escribe la epopeya de Artigas y coloca a Artigas como el papá del Uruguay. Pero eso no quiere decir que tengamos que matar a Zorrilla de San Martín, porque era lo que se necesitaba en aquel momento. Entonces nosotros, como avanzamos como sociedad, hay una frase que es toda historia es historia contemporánea. Benedetto Croce, un historiador italiano. O sea, siempre estamos de alguna manera parados desde el presente mirando al pasado. Por lo tanto, Claro. la historia es un producto en construcción constante. Sí, pero viste que no todo el mundo lo interpreta así, porque vos osás decir algo de Artigas y ya todo el mundo se pone como furioso, porque es como que no me podés tocar esa figura que ya está bien armadita. Decíselo justo a está, él. ¿no? Claro. Y al Claro. Cuarteto de Nos. Claro. Claro, Mirá Decíselo al hizo- Cuarteto de Nos eso. Mira, Miren tirado lo que bombas hizo, con respecto miren a lo que hizo Artigas. en la tapa de su libro, La historia escondida del Uruguay, Leonardo Borges. La Dios tapa mío. es de Nico Barcia. Es 3D, 3D. Es una tapa de Nico García con lentes de 3D. Artigas, o sea, ya sabemos lo que va a haber acá adentro, ¿no? Porque tiene que ver con la visión. Sí. Claro, Tiene que ver con con la los visión lentes de que uno se cómo uno pone. ve. Claro, claro. Vos Exacto. has dicho que está recontraprobado que Artigas no es el héroe de Uruguay. No es el héroe de Uruguay de ninguna manera. O sea, decir que Artigas es el héroe de Uruguay es forzar la historia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay un error esencial que cometemos siempre y que es normal, que es juzgar a otras épocas con los preceptos de nuestra época, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirle a Artigas era un hombre machista es un disparate. Porque nosotros lo vemos desde el hoy y estamos Claro. jugando un personaje que vivió en una época machista. Claro, claro. no sabemos cómo sería hoy Artigas porque no sabemos cómo respondería a esta sociedad actual. Claro. Entonces, de alguna manera, Artigas no era uruguayo, en tanto el Uruguay no existía. Claro. En tanto, el artiguismo, de alguna forma, es todo lo contrario del Uruguay. Es federal. De hecho, el Uruguay es un Claro. producto del antiartiguismo. Claro. Desde los hombres que fundaron y fueron arquitectos del Uruguay, todos antiartiguistas, desde el proyecto que es el Uruguay. El Uruguay es la ruptura de la Unión. Y la Unión era lo que primariamente pretendía Artigas. Claro. La Unión de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De todas esas frases de Artigas que nos llegaron al día de hoy, ¿cuáles son de él? Porque esa es la parte que me divierte a mí en la historia, cuando les adjudican frases, viste, a los héroes Claro. ahí, que después al final decís, pero mirá que bien que Mi hablaba autoridad este y hombre. todo, claro. Es como en Facebook, viste, que te ponen Sí, cualquier sí. cosa ahí Sí, abajo. Con ponerle José Saramago, ya... Sí. Eso Obvio. está. Bueno, la mayoría de las frases de Artigas salen de documentos. Salvo clemencia para los vencidos, jurada a los heridos. Eso no está en ningún documento.
Pero suponemos que Artigas lo dijo o lo pudo haber dicho porque no mataba prisioneros Artigas. Hay una muestra de humanismo interesante. A veces yo digo, nosotros nos sacamos cartel con algunas cosas de Artigas que son muy dudosas y no nos sacamos cartel con otras que son reales, que son interesantes. Por ejemplo, ¿cuál sería una sacada de cartel que es dudosa? Que es dudosa, y bueno, que es el héroe del Uruguay, que estuvo en la formación de lo que es la nación oriental. Todas esas son como vidriosas, pero que no mataba prisioneros, no mataba prisioneros. Y eso es muy extraño por todo lo que se, lo por que la se época daba. que vivía. Sí, porque si vos tenías 200 prisioneros, tenías que darles de comer, y si los soltabas, iban a volver de alguna manera Claro. a atacarte. Por lo tanto, lo que se hacía era matarlos, pero se los mataba hasta entrado el siglo XIX. Y Artigas no los mataba. Pero esa no sabemos si la dijo. Pero otras están en los documentos. ¿Pero son de él o son de alguien que escribió para él Ahí o está el por otro él? tema. Ahí ¿no? está el otro tema. Artigas tenía secretarios. Claro. La historia oficial ha minimizado la actuación de los secretarios. Pero los secretarios tenían la talla de Dámaso Antonio Larrañaga, por ejemplo, José Benito Monterroso, teólogos que habían estudiado, por ejemplo, Monterroso en la Universidad de Córdoba, una de las mejores universidades, otros en la Universidad de Chuquisaca, o sea, de Charcas, de lo que es Sucre hoy en día, y se los ha minimizado, porque se ha generado la idea de que Artigas es una especie de guerrero, caudillo, estadista, todo junto. Literato, todo. Todo, O claro. sea, todo podía ser bien. Pero vos decís que si él se levantara de la tumba se reiría de que están todos los despachos, en retratos, en todos los libros escolares y liceales. O sea, Podría ser. o se sentiría un poquito identificado igual. O sea, ¿cuán lejos estamos de lo que hemos construido? A eso me Manejate con refiero. el asombro, Leonor, no jorobes. No sé pero si contesto triste. Pero Hemos bueno. construido además una figura. A ver, todo lo que yo estoy diciendo no es en contra de Artigas, porque No, pasa lo que obvio. vos decís, ¿no? Claro. Lo que dice Adriana. De repente vos hablás de esto y dicen, qué antiartiguista. No, yo lo que hago en este libro es criticar las visiones y las construcciones que se han hecho sobre Artigas. ¿Tá? Entonces, cuando vos tenés a Artigas, tenés una figura de una centralidad histórica en su tiempo histórico. Sí, claro. Importante, verdaderamente importante. Volviendo así 2 segundos a él. Esta figura que es como... La reclaman todos, ¿no? De todos lados. Pero primero era un militar, ¿o no? No era militar de carrera. Digamos, Pero cuando siendo uno... blandengue, ¿no? Y Eso no, es militar llegó de a ser carrera. capitán. Pero en realidad él no era un militar que había estudiado, no era San Martín o Bolívar que habían estudiado en Europa. En realidad él era un hombre que se hacía a sí mismo, ¿verdad? A través de ser un vaquiano. A él lo van a buscar a los blandengues por ser un vaquiano. ¿Verdad? O sea, lo hacen blandengue por ser un vaqueano. Sí, o sea, por ser un hombre por su conocimiento. querido, respetado, el coquito de la Claro. campaña, le decían. Cuando se dice el nombre Artigas, todo el mundo le teme, decía el capitán Salazar. Entonces lo van a buscar y él aprende sobre la marcha. Pero no era un militar de carrera. Lejos estaba de ser un militar de carrera. Y de hecho, cuando se hace el mausoleo, Sí. dice Artigas, a secas. No dice general Artigas. Sí, General Jorge Carvalho, claro. Porque no era un general. Más allá que el ejército festeja cada 18 de mayo. Viste como que el ahí se nacimiento del respetan los ejército. títulos, ¿no? Vuelvo al se dice de mí después de este paréntesis. Que fuiste uno de los guionistas del programa El Gran Uruguayo. Es verdad, ¿Sí? es verdad. Trabajé ahí en el Gran Uruguayo en toda la preproducción y todo lo demás con Germancito Denis, un grande, que guionamos eso y bueno, está. Contémosle a la gente que el Gran Uruguayo, para el que no lo vio, era un programa en el que había figuras y había que elegir quién era el Gran Uruguayo. Sí, era uruguayo, como el más un uruguayo. programa inglés que se hizo en Argentina, que se llamó El Gen Argentino. El Gen Argentino. Y bueno, esto era lo mismo, Que digamos. lo condujo Diego Claro. El Grossi. Exacto. ¿Y Y quién ahí ganó? era la idea- ¿Y ¿Quién quién ganó? ¿Quién ganó? Artigas, ¿quién va a ganar? Obvio. ¿Quién va a ganar? Lo que pasa es que en un momento fue miedo, porque tenía unos contrincantes medio como... Estaba bravo. Sí, en realidad, a ver, yo esperaba... No se enojen, pero estaba el maestro Tavares, estaba por China. ejemplo, y era Sí, tipo, decía, estaba "Pa". Suárez. Estaba Estaba Suárez. Suárez. Y no estaba Tulio Varela, por ejemplo. China Zorrilla también, sí. Fue medio raro. Fue sí. raro. Pero eran votos. Ya sé. Eran votos. Pero bueno, La gente somos votaba. raros, somos raros. La gente daba like, ¿viste? Entonces, el like es así. El like es así. Sí, Manda, Lleva- Bueno, manda. se dice que eras muy cercano a Daniel Vidart y su pensamiento. Vidart es para mí, de las últimas vacas sagradas del pensamiento uruguayo, de la intelectualidad uruguaya. Y sí, por suerte pude compartir un montón de cosas con Daniel. Me hizo el prólogo a un libro mío que se llama Sangre y Barro, del año 2010. Él hizo el prólogo a la 4ª edición. Y la verdad, sí. Una de las cosas que Daniel me enseñó y que aparece en este libro, lo cito inclusive, es que si hay algo que tenemos que aprender de los antropólogos,
es que ellos trabajan en el campo, o sea, trabajan de alguna manera con su objeto de estudio. Los historiadores se han quedado en Montevideo. Por eso la historia es montevideanocéntrica. Claro. No nos importan los historiadores del interior. Y los historiadores del interior tienen mucho que aportar, ¿no? Pero nosotros desde Montevideo miramos, ¿no? Y decimos, bueno, la tenencia de la tierra en el siglo XIX, y la vemos desde acá. Y cuando vamos al interior son como ratones de laboratorio, ¿viste? No. Yo creo que hace falta abrir un poco las tranqueras y que los historiadores del interior nos cuenten cosas. Daniel Vidart no creía en que tuviéramos sangre charrúa. Y no, y tenía razón, ¿cómo va a creer eso? ¿Vos pensás que no? Viste que hay todo un movimiento de nación charrúa y de que nosotros, digamos, tenemos mucho más sangre charrúa de la que pensamos que tenemos. ¿Vos no estás de acuerdo con eso? Y no estoy de acuerdo. En realidad me baso en Daniel Vidart, me baso en Renzo Piugarte, me baso en Daniel Braco, en Diego Braco, perdón, me baso en López Mas. ¿Tá? De alguna manera los charrúas eran la etnia más pequeña en número en la banda oriental. ¿Vos pensás que fueron extinguidos y listo, y no siguió esa sangre con la proporción, digamos, que se piensa? No, pero en realidad muchos de los... Primero, Nación Charrúa es es un chiste. Nación Charrúa es un chiste. Pero por otra parte, ellos se basan mucho en una marca, la marca mongólica, que tenemos en la espalda, y qué sé yo. Y en realidad esa mancha no marca nada. Porque podrían ser guenoas, minuanos. Sofi ya confesó que la tuvo cuando nació. Pero ahí podemos discutir. Porque en realidad decir que los charrúas eran la mayor etnia, eso es un disparate. Estaban los minuanos, estaban los guenoas, estaban los guaraníes. Había más guaraníes que charrúas. O sea, vos decís que puede ser que tengamos sangre indígena, pero no Puede ser. específicamente Pero no charrúa. charrúa. Claro. Esa idea de la garra charrúa o de colocar al charrúa en un lugar semimesiánico es una construcción también y es un mito. ¿Cuándo nació la garra charrúa? ¿En qué La momento garra- se instaló, digamos? El concepto de garra charrúa arranca por 1930, el Mundial del 30, pero sobre todo aparece en 1935 en una Copa América en Lima, Perú, que Uruguay gana. Que Uruguay tenía el plantel diezmado, Uruguay jugaba peor que Argentina, que era la final con Argentina, y sale campeón. Y ahí se empieza a hablar de la garra charrúa. Pero que se sostiene, más allá que nace futbolísticamente, se sostiene por una serie de historiadores que plantean como que Bauzá, lo dice Francisco Bauzá, que es un gran pope de la historia uruguaya, plantea que de alguna forma nosotros podemos tirar una línea desde los charrúas en adelante. ¿No? Entonces ahí de alguna forma te cierra todo. Decís, bueno, es lo mismo que, no sé, los franceses hablan de los galos. ¿Qué es más mito, los charrúas o Artigas? Qué Chan, difícil. Se enfrentó a Pienso que toda- Artigas. Sí, Sí. ¿Más mito? Sí, porque en realidad los charrúas, por la dimensión, ¿no? sí, claro. Es como un pequeño grupo, ahí vos tenés, de repente, con mucho respeto lo digo, pero la otra vez iban, capaz que ustedes le hicieron una nota, iban a los Sí. Juegos Olímpicos de los indios, ¿viste? Una cosa muy bizarra, muy bizarra. Y piden tierra, no sé, con todo respeto lo digo, pero en realidad me parece que llegó el momento de leer la historia desde otro lugar, ¿no? Sí, los charrúas van a pedir tierra, van a pedir esto, lo otro, pero en realidad hay más charrúas. En Brasil, con los sin tierra, hay un movimiento charrúa. Mirá, Claro. no sabía eso. Claro, porque se fueron. O sea, Claro. primero que nada que los charrúas no eran de la banda oriental, eran de Santa Fe, Entre Ríos y en Colonia. Después hubo movimientos porque otra cosa, los indígenas no conocían países. Claro, ¿no? Claro, Eso no de decir había, los claro. charrúas son Sí, sí. uruguayos, los guaraníes son paraguayos, es una construcción también. Seguro. Claro. Pero la historia de los últimos 5, de Buyunusa y todo, que se lo llevan a Francia, todo eso es verdad. Sí, ¿no? claro. Eso Sí, es por verdad. supuesto. Sí. Pero en realidad, y vos lo que tenés de esa historia, de alguna forma, lo que se ha mitificado por parte de estos grupos también sociales, es el tema de la palabra genocidio, que a mí me rechina profundamente. Hablar de un genocidio charrúa. La palabra No fue eso, genocidio- Sal, si puedes. No, fue una matanza, una traición, horrible, pero no un genocidio. Y que después terminaron esclavos que los trajeron a Montevideo 300. caminando. Sí, Eso los es trajeron verdad 300 Pero caminando. o sea, ¿por qué no amerita llamarlo genocidio? O sea, ¿cuál es la...? Bueno, primero que nada que es extemporáneo, ¿no? Utilizar un concepto que nosotros podemos tomar, que primero que nada que nace con el holocausto judío, con la Shoah. Sí. Nosotros, Desde ahí nosotros lo digamos, tiramos para establece atrás, claro, nosotros lo podemos tirar para atrás para término. comprender el exterminio armenio, el genocidio armenio. Sí, en ¿tá? manos de los turcos. En manos de los turcos. Después, obviamente, nos abrimos a un montón de genocidios que tienen que ver con los con Yugoslavia, con un montón de Sí. cosas. Pero si nosotros tomamos ese concepto y lo traemos a los charrúas, por ejemplo,
no te cierra por ningún lado. Primero que nada, hubo una campaña de exterminio sistemática por parte de los españoles, no de Rivera. Claro. No es que Rivera exterminó, no, Rivera mató. ¿Cómo quedó instalado eso, Sí. Claro, pero digamos, Sí. sistemáticamente se los persiguió, igual que en todas partes de América Latina. Era lo Y de que se América del estilaba, Norte. o sea, era lo que se estilaba. Claro. Claro. Pero en realidad, las matanzas de Rivera, de lo que eran los uruguayos, porque también no era solo Rivera, la Valleja estaba de acuerdo. Claro, claro. Pero esa matanza, oficialmente fueron 40. Sabemos que fueron más. Porque oficialmente, bueno, Sí, sí. Dibujás. dibujás. Pero- Fueron más. Ah, pero entonces eran pocos en Salsipuedes los que murieron. Y sí, pero no eran 40, eran más. Pero ponele que cuánto puede ser 10 veces más. 10 veces más, ponele, sí. No más de 10 veces más. Supongo que no. Lo que pasa es que igual los españoles dijeron que había muerto un español, los uruguayos dijeron que había muerto un solo uruguayo, que era Maximiliano Oves, pero claramente murieron más también. Pero el tema es que, primero que eran de corto número, ¿tá? Igual 1 y 1000 no importa porque la importa muerte porque no conoce las ellos, matemáticas. obvio. Ah, Obvio. claro, sí. Pero más allá de eso, no murieron todos. Claro. Muchos de ellos escaparon, otros no habían ido porque dudaban de Rivera, de entre ellos Polidoro. ¿tá? Obviamente les recomiendo que lean Bernabé de Bernabé. Tomás de Bernabé Mano. es una maravilla. Claro. Una maravilla. Que son los que después se enfrentan en Mataojo y después matan a Bernabé Rivera. Que le sacan los tendones, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa horrible. Sí. Bien vengado. Bien, dejemos los charrudas un minutín de lado porque tengo que terminar con el Se dice de mí. La última. Ay, cierto, y cierto. que además es controvertida. ¿Fuiste el ideólogo de cuestionar la jura de la bandera? Mirá, primero que nada, Leo, en serio. todo lo que tiene que ver con la jura de bandera, últimamente, digamos, se termina como achicando a ADES, la Asociación de Docentes. Sí. Yo no tengo nada que ver con ADES. Tampoco quiero tener nada que ver con ADES. ¿tá? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, en el año 2005 yo edité un libro que se llama Cual retazo, anacronismos de jurar la bandera, donde yo, de alguna manera, critico la jura de bandera, pero no digo que esté bien o que esté mal, digo que es anacrónica, por muchas razones. Históricas, jurar un 19 de junio la bandera uruguaya, que tendrá que ver el nacimiento de Artigas con la bandera uruguaya. Anacrónicas porque se generó en tiempos de guerra mundial. Anacrónica porque se generó desde una postura fascista, exprofeso, fascista. Y después es ilegal y anticonstitucional, porque de ¿Por alguna qué? manera, y porque se le está... lo digo antes que me olvide. Y básicamente ese libro fue plagiado en parte por ADES en su comunicado. Lo digo por las dudas, porque yo lo denuncié y ADES sacó otro comunicado diciendo que era verdad, que Claro, se te habían habían olvidado, plagiado se habían el- olvidado de citar. el citar. Extrajeron un fragmento, digamos. No, varios. 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 Pero volviendo a esto, entonces, ¿por qué es anticonstitucional? Y por ahí algún abogado me dirá ilegal. Porque vos tenés, primero que nada, el juramento no existe en la ley uruguaya, digamos, ¿no? Porque, No existe. porque hay una separación de la iglesia y del Claro, Estado. exacto. Si O vos sea, el decís, hecho de no jurar cuando vas a un juicio, no juramos no, nunca. vos decís, yo juro que no la maté. Está, No existe Claro, el claro. Siempre crítica. Juramento Sí, sí, claro, como por hecho. jurar. Claro, Claro, juro por claro. Dios, digamos. No Claro, existe el claro, juramento, no como en hay Estados nada. Unidos, ¿no? Como Jura la decir la Biblia. verdad. Sobre la Biblia. Sobre la Claro. Biblia, claro. Entonces, no existe el juramento. Vos obligás Me a un mataste chiquilín a con ese jurar. argumento. Incluso Ese hay una argumento es distinción maravilloso. entre prometer y jurar, de acuerdo si está en primaria o en secundaria, Claro, ¿no? prometer en la Sí. escuela, pero no tiene ningún valor. Pero eso no, el Claro. Jurar es juramento lo que vinculante. pasa es que tiene el valor de que además Claro. lo precisás porque Claro. si no estás en falta. Entonces, vos Con tenés la un con chiquilín la patria. de 13 años o 12 al cual obligás a jurar. No le preguntás a los padres. Y le obligás a hacer un juramento altamente vinculante. Si no jurás, no seguís estudiando. Si no jurás, no puedes ser funcionario público. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ese chiquilín crece, ¿tá? Va a quedar absolutamente supeditado a si juró o si no juró. Y el artículo 10 de la Constitución dice que nadie puede obligar a alguien a hacer lo que la ley no dice, perdón, a no hacer lo que la ley dice o a hacer lo que la ley no dice. Por lo tanto, vos estás obligando a alguien a hacer lo que la ley no dice. Por lo tanto, es anticonstitucional, va en contra del artículo 10. Estoy en contra, me acabas de volver. Pero me yo acabas de estoy re a dar favor. vuelta Espera, como un espera. pan. Pero no podés yo presentar estoy en tus contra de- respetos sí, hacia la bandera. O contra. sea, es simbol. Pero viste que Es vos más vos lo dijiste. simbología. Vos lo dijiste, presentar respetos es una cosa. Claro. Yo Bueno, lo que no sabía pero es, es que eso tomé que lo decís de- vos, que no podés seguir estudiando si no jurás. O sea, si o algún alumno dice, no, disculpen, pero yo no estoy de acuerdo, no Y lo no, voy a cuando hacer, no entras a la puede facultad- al otro día. Bueno, claro. Ay, cuando entras a facultad tenés que presentar entras al IPA, lo que Sí, sea, sí, tenés tenés que que hacerlo presentarlo. sí o Tenés sí. que Sí, sí, sí. presentar la Pero fe. como momento simbólico de respetar Pero de simbólico presentar sí. tus respetos hacia la bandera. Pero es vinculante, o sea,
vos tenés de alguna manera, tenés un escarmiento si no lo haces. Claro. No puedes seguir estudiando o no puedes ser funcionario público. Te obliga. Te obliga. Pero obliga. te termino con la última que es peor. Revisando las actas No me parlamentarias. hagas darme vuelta, porque ya Sí, me date dijeron vuelta. panqueque varias veces. No, en no. este programa. Date vuelta. Mirá, date revisando las vuelta, actas vení para este parlamentarias, lado. Capaz que me fue en 1940, en un momento me encuentro con esos hallazgos que vos decís, es esto. Estaban discutiendo los senadores. En aquel momento habían 15 herreristas y 15 terristas. Era el medio y medio. Entonces estaban discutiendo y uno de los senadores planteó una pequeña salvedad. Dijo, a mí me gustaría que todos los chiquilines juren en un cuartel, con los honores de un cuartel. Porque algunos van a jurar en el liceo. En eso salta el miembro informante, que era Williman, hijo del expresidente Williman y padre de José Claudio Williman, el historiador. Entonces Williman enseguida lo corta y le dice, pero señor senador, y lo trata casi de tonto, pero señor senador, ¿usted no entendió la ley? Se la voy a leer de vuelta. Todo ciudadano natural o legal de la República Oriental del Uruguay, le dice, ¿no se da cuenta que son ciudadanos? O sea que juran los mayores de 18 años. Los demás tienen la ciudadanía suspendida. O sea que el espíritu del legislador era que fueran con 18 años que juraran. Que eso es diferente. Claro. Porque sos mayor de edad. ¿Tá? Ahí está el punto. En realidad, el espíritu de la ley era otro. Pero igual estarías obligado. Sí, estarías obligado. Igual no es que No por estaría ser bueno. Claro, igual estarías obligado y ahí Sí. es peor. Pero peor es estar Pero es el obligado respeto a siendo nuestra menor. bandera. No. Pero El respetala respeto- como que, bueno, Claro, es cantá la marcha a mi Estoy bandera. agotada. Cantá la marcha a mi bandera, Sofía. No Me necesitas encanta el la marcha documento, bandera. claro. Che, qué lindo charlar contigo, la verdad que nos abriste la cabeza. Ahora cambiamos todos de opinión. Yo no estaba muy de acuerdo con la jura. Pero el lo deporte es discutimos. ese. O sea, el mejor deporte de todos es discutir. ¿Somos menos patriotas? Los uruguayos tenemos un tema, y esto yo lo he escrito, aparece ahí un poco, pero en otros libros Sí. míos. Los uruguayos somos patriotas, somos muy patriotas, somos bastante chauvinistas. Mirá. Pero ¿qué ¿Tanto pasa? así, chauvinista? Claro, porque nosotros tenemos un patriotismo que no nace de lo material como los argentinos, que tienen una escarapela, que ponen la bandera, que hablan de patria todo el tiempo. Es simbólico. Nosotros tenemos una especie de síndrome del pueblo elegido. Nosotros, en realidad, Claro, nos decimos... creemos chiquitos, pero qué crack que somos. Exacto, exacto. Tenemos eso... La humildad del grande. Tenemos. La humildad del campeón. Nuestra característica es decir que somos grises, tranquilos, Claro. humildes. Alguien que dice que es humilde, no es humilde. Y no. Obvio. ¿No? Además tenemos determinadas... Que somos cultos. decimos. que somos cultos, que somos diferentes a nuestros hermanos argentinos, Sí, 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 que sí. gritan mucho y nosotros somos Sí, mesurados. sí. Pero ¿qué pasa? Yo lo que siempre digo es que los uruguayos tenemos una especie de enano fascista adentro que salta cuando tocamos determinados hilos. A ver, me encantó. Artigas, ahí salta el enano fascista. Del otro lado, los que están mirando Canal 4 están enojados conmigo. Obvio. ¿Cómo puede Recontra decir estas indignados. cosas? De los charrúas, ¿cómo puede ser esto? El enano fascista salta con Artigas, salta con Gardel, salta con el dulce de leche, salta con determinadas cosas que forman parte de lo que es nuestras tradiciones o nuestro ser nacional, y cuando las tocan, a nadie le importa Artigas, pero cuando Cristina dijo, Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, Ah, Se bueno. armó un escándalo, Se armó un tenés escándalo. razón. éramos todos camiseteros y Salado. artiguistas. Sí. tenés ¿O no? razón. Sí. Entonces, cuando tocan determinadas fibras, salta Lo mismo con el la enano celeste. fascista. Y la FIFA está en contra de nosotros. Eso también, nos creemos que el mundo conspira, Sí. porque por esa cuestión de ser chiquitos y pensarnos especiales, pensás que el mundo conspira contra vos. Pero, ¿Qué necesidad? pero vieron ¿Qué que nos pasa a necesidad? todos. Sí, o sea, claro. me incluyo, nos pasa. Sí, por eso con la Sobre FIFA. todo con la FIFA. En los mundiales. Sí, sobre claro. todos. Hasta Mujica salió a decir cualquier tipo de epíteto contra los de la FIFA. Pero en realidad es medio tonto pensar que están en contra tuyo. Pero es como un síndrome del pequeño, me parece también eso. Sí. 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 Re. Pero ningún país de Latinoamérica tiene la jura bandera que tenemos nosotros y somos. No. Y somos por un Pero en lado. Argentina no. No, en Argentina optan. El día de la bandera no Sí, hay. optan. Opta. Y ¿Es lo hacen. optativo? Sí. No es obligatorio. Pero Ay, no, no es te puedo vinculante. creer. Pero, No es vinculante, No, mirá a lo que vos. voy es que, en realidad, somos un país democrático. Hoy tenemos otros mitos. ¿Somos un país democrático o no? ¿Cuál es nuestro índice de A democracia ver. en sangre? A ver, Hoy a en ver. día, según la mayoría, somos un país democrático. Pero nosotros tenemos la idea de la Suiza de América, de un país democrático, pero en realidad en el siglo XX ganó siempre el mismo partido, salvo 3 veces. Siempre ganaba el mismo partido. En el siglo XIX ganaba siempre el mismo partido. O sea, teníamos el mismo problema que los demás países de Latinoamérica, ¿tá? Pero nosotros decimos que somos un país democrático. El vallismo es un mito también. Lo trabajo en el libro. Pero que gane el mismo partido, o sea, es a través del voto de la gente, de una, digo yo, elección. ¿No es Bueno, real esa elección? En México
el PRI Pero la ganaba alternancia, siempre. claro, pero la alternancia es parte Es de parte la de la democracia que y es lo que tenemos necesaria. después de la dictadura. Miren que Uruguay después de la dictadura aprendió muchísimo y creció muchísimo después de la dictadura. Sí, pero no tuvimos tanta alternancia. Ahora hace 15 años que estamos. Bueno, pero fueron Colorado, Blanco, Colorado, Frente Amplio. Frente Amplio. Pero ahora ya el alternancia. Frente Amplio se transformó en el Partido Colorado del siglo XXI. No, fueron 15 años. Ay, me quedé con el ahora. vallismo. Sí, que es eso, un mito. eso, No te eso, vas eso, sin eso. contestar. No Sí. te vas a ir sin contestarnos eso. Por ejemplo, ¿Por qué? una característica del vallismo, obrerista. ¿No? Uno se imagina a Valle abrazado con los obreros y todo bien. Durante el vallismo murieron obreros en enfrentamientos con la policía, trabajadores. Está, pero no va por el lado obrero, por la ley de 8 horas y demás. No viene Sí, por ese lado. Perfecto. Pero Pregunto, el no sé. mito que genera, la idea de que Valle era, no sé, poco menos que un compinche de los obreros. Y había... A ver, lo que pasa es que esa historia mítica, si uno... Cuando dice, vamos a hablar de los obreros. Bueno, léanse un par de libros de anarquistas. Léanse un par de libros de anarquistas, cómo era la situación de los obreros en Uruguay. Por ejemplo, en 1920 el diario El Día hizo un paro, hizo una huelga el diario El Día. ¿Por qué? Porque a los canillitas no le querían dar un día de descanso. Se lo dieron los demás diarios y El Día no se lo dio. Valle estaba vivo. El diario de Valle no les dio un día de descanso. Se armó un enfrentamiento en la época de Brun y mataron un trabajador. La policía mató a un trabajador. ¿Cómo se explica eso? A mí me hace acordar que en la República no te dejaban agremiarte, ¿no? Y era un diario de izquierda y no te dejaban agremiarte. Pero más allá de eso, bueno, ¿cómo explicas que Valle Ordóñez, de alguna manera, no le daba el día de descanso a los obreros? ¿Y cómo me explicas ¿Cómo eso? te vamos a tener que traer? Nos Vamos, yo revoluciona les voy a toda la decir esto. mesa. Acá en la historia escondida del Uruguay, Leo Borges plantea esto en millones de cosas más. Los años 60, mito también. Y les quiero... Pero te digo que les otro día quiero- de mitos, ¿eh? Otro Les día de quiero mitos. decir algo, que esto es una bomba. Léanlo, cómprenlo para enojarse, para indignarse, Es la idea. para aplaudirlo, Me para encanta. cambiar de idea. Yo ahora estoy en contra de la jura de la bandera. Gracias, Leo. Y no hablamos nada de toda la evolución histórica hacia la fórmula paritaria, que es lo que vamos a hablar en el próximo bloque. No nos dio el tiempo. Pero Venía otro volvés, día. volvés. Pero volvé, Leo. Hay un capítulo que se llama que la historia uruguaya es una historia patriarcal. No aparece la mujer en la historia uruguaya. Está invisibilizada totalmente y cuando aparece... Y no es que no haya participado. No, claro que no. Participó, por supuesto. ¿Cómo no va a participar? Está, pero está en el libro, hay algunos casos que vos comentás en el libro, ¿no? Sí, claro. Sí, Qué sí, pena sí, que sí, no sí. pudimos comentarlo, pero bueno, hay que comprar el libro. Va a volver. Hay que comprar el libro. Pero y hay que además comprar, vamos a compra el volver. libro, léalo y después lo invitamos de nuevo y así usted Y tiene la seguimos. posibilidad Ahí va. de Ahí va. interactuar con nosotros. Gracias, Leo. No, gracias a ustedes.